Buenos días. Vamos a comenzar con la siguiente mesa, que se han perdido unos minutos. Bienvenidos a esta mesa, esta súper interesante mesa de riesgo vascular en personas que viven con el VIH. Yo soy Enrique Bernal Morel, de la sección de enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía de Murcia, y está conmigo la doctora Eugenia Negredo, del Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona. Y pues nada, vamos a comenzar con esta interesante mesa, que ya veis que tenemos ponentes de lujo. La mesa la hemos, cada uno de los ponentes que va a participar tiene aproximadamente unos 20 minutos para hacer su presentación y después de las 3 presentaciones tendremos unos minutos para hacer una discusión y preguntas sobre el tema, ¿no? La primera presentación la va a hacer la doctora Mar Masía, que es jefa de sección de enfermedades infecciosas del Hospital General de Elche. Ella tiene una dilatada experiencia en el riesgo cardiovascular en pacientes VIH. Sabéis que tiene muchísimas publicaciones en este campo, incluso ha publicado con pacientes de la CORIS. El título de su presentación, la veis aquí, Riesgo cardiovascular de las personas con VIH. España es diferente. Mar, cuando quieras. Muchas gracias a los moderadores por la amable presentación y a GESIDA por la invitación a estar aquí esta mañana. Bueno, es posible que en algunos aspectos España sea realmente diferente. Esto puede ser o no verdad, pero en lo que sí que parece que es distinta es en la esperanza de vida, que es mayor que en el resto de Europa, según la información de la Comisión Europea, España en naranja, y eso a pesar de que los españoles fumamos un poco más y bebemos un poco más que el resto de nuestros vecinos europeos. A pesar de esto, las muertes atribuibles al tabaco y al alcohol no son mayores en España que en otros países de Europa, y en lo que sí tenemos ventaja es en las muertes atribuibles a la dieta, que son claramente más bajas en España. La dieta de riesgo se considera una dieta, entre otras cosas, pobre en frutas y verduras y rica en bebidas azucaradas. Bueno, ¿y la población con VIH española se parece a la población general? Pues con datos estandarizados de la Corte Bach, en un análisis que ha liderado Jaume Marrugat, que es el que ha desarrollado la escala Regicor, vemos que en este caso los hombres que viven con VIH tienen una mayor frecuencia de tabaquismo que los hombres VIH negativos, tienen también con mayor frecuencia síndrome metabólico y diabetes, también con más frecuencia que los hombres que no tienen VIH. La prevalencia de hipertensión es similar en ambas poblaciones y los hombres con VIH tienen un menor índice de masa corporal que los hombres VIH negativos de la población general. En el caso de las mujeres, los hallazgos son superponibles a los que encontramos en los hombres, y aquí destaca que en este caso la frecuencia de tabaquismo es mucho más alta en las mujeres con VIH y es más del doble con respecto a las mujeres de la población general. Bueno, ¿y cómo se comporta la población con VIH en cuanto a factores de riesgo con respecto al resto del mundo? Bueno, pues con estimaciones estandarizadas por edad de la OMS y del Instituto Francés de Estudios Demográficos, la situación de España sería similar o un poco mejor que en algunos países vecinos. Por ejemplo, tendríamos una menor prevalencia de hipertensión que algunos países mediterráneos cercanos o, por ejemplo, una menor prevalencia de hipercolesterolemia también que bastantes países de Europa. Algunos de estos datos no están actualizados. En un metaanálisis sobre prevalencia de hipertensión en países occidentales y de Centroeuropa, la prevalencia media estimada fue del 28% y los estudios españoles tenían una prevalencia menor o algo menor que esta media, que este valor, excepto un estudio de una corte navarra que incluía población añosa. Es difícil comparar la prevalencia de factores de riesgo entre diferentes cohortes si no se estandariza. Y en este caso no solamente es importante la edad, sino probablemente otros factores como la duración de la infección por VIH o las pautas de tratamiento antirretroviral recibidas o actuales. En este metaanálisis sobre escalas de riesgo cardiovascular, el único estudio español incluido es un estudio de la Corte del Hospital del Mar de Barcelona. Era un estudio donde los pacientes tenían una edad media de 45 años, que es similar a la de las otras cortes incluidas en el metaanálisis. Y en este caso, por ejemplo, la prevalencia de tabaquismo es de 46%, que no es muy distinta al de otras cortes de otros países de Europa y de Estados Unidos. Este estudio refleja la importancia que tiene la edad en la frecuencia de los factores de riesgo cardiovascular. Aquí en la barra azul tenemos la hipertensión, en la barra roja la dislipemia y en la barra morada la diabetes. Y vemos cómo claramente la incidencia, en este caso, de factores de riesgo cardiovascular aumenta de forma exponencial a medida que aumenta la edad.
Y otro factor que también es importante en cuanto a la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular es el año calendario. Y esto lo vemos cuando comparamos la frecuencia de factores de riesgo cardiovascular en CORIS en 2011 con un análisis que hemos realizado hace poco, actualmente entre 2020 y 2022, y donde vemos que, además del aumento inexorable de la edad y de la frecuencia de hipertensión, que probablemente va unido al aumento de la edad, podría haber ahora un mejor control de la hipertensión que había antes. Hay una menor prevalencia de tabaquismo, que probablemente tiene que ver con estrategias poblacionales globales, y lo que vemos que claramente es distinto es la situación inmunológica y virológica de los pacientes, con una mayoría actualmente suprimidos y una mayoría en tratamiento antirretroviral con respecto a lo que pasaba hace 10 años. Sin embargo, a pesar de esto, lo que tiene más peso en el riesgo cardiovascular de la población con VIH siguen siendo los factores tradicionales de riesgo cardiovascular, por encima y bastante por encima de la situación inmunológica y de la situación virológica de los pacientes. Esto es un análisis de la Corte NACOR en cuanto al riesgo de infarto de miocardio, y vendría apoyado por este análisis reciente de la Corte Piscis, donde no encuentran una asociación entre la presentación tardía, con CD4 bajos, y un mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares. La información de la Corte NACOR también se ha reproducido en cortes europeas, por ejemplo en Eurosida, donde también se encuentra una asociación fuerte entre factores de riesgo tradicionales como el tabaquismo, la hipertensión o la diabetes y el riesgo de eventos cardiovasculares. No se encuentra en este caso para la carga viral y para los CD4, y tampoco en este estudio encuentran una asociación directa entre el sobrepeso y la obesidad y un mayor riesgo de eventos. Tampoco se ha encontrado recientemente una asociación entre el aumento de peso que se asocia al inicio del tratamiento antirretroviral y un mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares. Este es un estudio de dos ACTGs, de 2 ensayos clínicos norteamericanos que se siguieron posteriormente durante 10 años, y en este caso lo que sí vieron es que un aumento rápido e intenso del peso en el momento inicial se asociaba con mayor riesgo, concretamente un aumento de más del 10% del peso en el primer año se asoció con un riesgo del doble de desarrollo de diabetes, de síndrome metabólico y también de eventos cardiometabólicos, entre ellos hipertensión, hiperlipemia y eventos cardiovasculares. En este estudio, el aumento medio de peso fue de más de 3 kilos en un año. La edad media de los pacientes era de 38 años, el índice de masa corporal medio era de 26, estaba por encima de 25, que es el límite del sobrepeso, o sea que había una mayor proporción de pacientes probablemente que tenía sobrepeso, la que no tenía, y la prevalencia de obesidad en este estudio a nivel basal, antes de empezar el tratamiento, era del 17%. En un estudio parecido realizado en CORIS, para una edad similar de 36 años, solo 2 años menor, el índice, la mediana de índice de masa corporal era de 24, o sea que está por debajo del límite que se considera para definir sobrepeso. Había una mayoría de pacientes que no tenían sobrepeso, y la prevalencia de obesidad fue del 7%, muy lejos del 17% de la Corte norteamericana. En este caso, el aumento medio de peso fue de 2 kilos en el primer año y fue diferente entre las diferentes pautas antirretrovirales, mayor en las basadas en inhibidores de la proteasa e inhibidores de la integrasa. Y en este último grupo se encontró una asociación entre el aumento, un mayor riesgo de un paso a una categoría superior de índice de masa corporal. Concretamente, hubo un 15% de pacientes que pasó de normopeso a sobrepeso a los 3 años de iniciado el tratamiento. Y en un análisis de la Corte de AD sí que se encontró una asociación entre el aumento de IMC corporal en el primer año de inicio del tratamiento y un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Y esto solo se observó en los pacientes que tenían normopeso al inicio del tratamiento. No se vio en los pacientes con bajo peso, ni tampoco se vio en los pacientes que tenían sobrepeso u obesidad. Exclusivamente este aumento del índice de masa corporal inicial se observó en los pacientes y el mayor riesgo de eventos cardiovasculares, después de ajustar por varios factores, se encontró solo en los pacientes que tenían normopeso.
Esta asociación entre el aumento de peso y el desarrollo de eventos cardiometabólicos también lo hemos visto en estudios españoles. Por ejemplo, en nuestro grupo encontramos una leve correlación entre el aumento de peso con el inicio de tratamiento con integrasas y un aumento de la tensión arterial sistólica. Y también en un estudio en pacientes ya estables, en un ensayo de switch, el NIT 022, en el que participamos varios centros españoles, también hubo una correlación leve entre el aumento de peso y el aumento de tensión arterial sistólica. Con respecto a las escalas de riesgo cardiovascular, que están basadas en todos estos factores de riesgo, en general infraestiman el riesgo en población con VIH. Se ha calculado que lo infraestiman entre un 20 y un 50%, y parece que las mejor calibradas son la escala de Framingham y la escala de PCE o ASCVD para el cálculo del riesgo cardiovascular. Son las que mejor calibradas están y las que menos infraestiman el riesgo. En el único estudio español incluido en este metaanálisis, hemos comentado que era el estudio del Hospital del Mar de Barcelona. En este caso ocurrió lo contrario, que la escala de Framingham sobreestimó el riesgo de eventos, pero es cierto que incluía un bajo número de eventos en este estudio. Bueno, y pasando ya a la enfermedad cardiovascular en sí, en un metaanálisis en el que se incluyen 5 estudios españoles, entre ellos también de CORIS, o sea que aquí España está bien representada. La carga de enfermedad cardiovascular atribuible a la infección por VIH es similar en España a países vecinos de Europa, mediterráneos. Es menor que en el norte de Europa y posiblemente porque la escala o la población atribuible o la fracción atribuible de población tiene que ver con la prevalencia de infección por VIH, que es menor en estos países, y es desde luego menor que la que se encuentra en Estados Unidos. El cociente de riesgos global en todo el mundo es de 2,3 para riesgo cardiovascular, que incluye tanto enfermedad cardiovascular como, enfermedad coronaria isquémica como enfermedad cerebrovascular. Y el riesgo relativo para infarto fue de 1,79, también es un dato global de todo el mundo. ¿Y qué pasa en España? ¿Cómo estamos de riesgo relativo en España? Bueno, pues la enfermedad cardiovascular más frecuente también en España es en primer lugar la coronaria, en segundo lugar la cerebrovascular y en tercer lugar ya muy lejos la enfermedad arterial periférica. Hemos analizado recientemente los datos de CORIS en el periodo más reciente, 2008-2021, donde ha habido 156 infartos. Y vemos que claramente la incidencia en población con VIH es mayor que la incidencia en población general, que vemos en verde, con un cociente de tasas pues también por encima de 1. En este caso, en el periodo más reciente, entre 2019 y 2021, fue de 1,49. Para minimizar el riesgo de infranotificación, analizamos también las altas hospitalarias por los CMVDs en el mismo periodo, con un total de 370-90 infartos. Y vemos datos parecidos. Hay también un mayor riesgo en población con VIH que en población general, con un cociente reciente de tasas entre el 19 y 21 de 1,57. Esto coincide con análisis recientes de cortes como la corte Partners y la corte Kaiser permanente de Estados Unidos, donde también hay una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en población con VIH que en población general en el periodo más reciente. Esto no era así previamente. En 2005 y 2009 las incidencias eran casi superponibles, pero en el último periodo había aumentado y bueno, pues es como un 30% mayor el riesgo. Y también otro análisis de una gran corte norteamericana de pacientes con seguros médicos privados y Medicare, que incluye casi 82.000 pacientes. En este caso, la hazard ratio de infarto en un modelo ajustado por factores de riesgo fue de 1,26, o sea, un 26% más de riesgo de infarto en población con VIH que en población general. Y para ictus también hubo una hazard ratio de 1,30, o sea, un 30% más de riesgo en población con VIH. En este mapa global no está representado España porque no hay ningún estudio español. De hecho, el único estudio europeo es un estudio danés y nos imputan la misma carga de enfermedad por ictus atribuible a la infección por VIH que todos los países occidentales. En este caso, el cociente de riesgos es de 1,40, también a nivel global mundial. Vemos que hay muchas diferencias entre continentes y que, por ejemplo, pues en Sudáfrica es donde más claramente fracción atribuible de población hay.
¿Y qué pasa en España? Bueno, pues con un análisis también de CORIS en el periodo 2008-2021, con 127 ictus. Aquí hay más oscilaciones porque hay menos casos. Vemos que también la incidencia es mayor en población con VIH y el cociente de riesgos más cercano sería de 1,83. Y cuando analizamos las altas hospitalarias, con 2.800 ictus, vemos también algo parecido. También hay más ictus en población con VIH y en este caso parece que las curvas tienden a confluir, pero bueno, haría falta más información a ver si esto es así, que realmente se unen y que el riesgo se equipara al de la población general. El riesgo más reciente entre 2019 y 2021 fue de 1,10. ¿Se comportan igual en este caso los hombres que las mujeres en cuanto a riesgo de infarto? Bueno, pues vemos que no, que realmente no. En CORIS hay pocos ictus en las mujeres y por eso esta gráfica pues, es muy oscilante, pero hay más riesgo relativo en las mujeres que en los hombres de tener un ictus. Y en las altas hospitalarias también hay algo más de riesgo en las mujeres con VIH, con respecto a las VIH negativas, con respecto a los hombres. Esto en cuanto a ictus. Pero en cuanto a infartos sí se ve bastante más diferencia. Claramente, aquí también ya digo, hay pocos infartos y por eso esta gráfica es así tan curvoso, pero claramente hay más riesgo en las mujeres de una mayor incidencia, esto es un cociente de riesgos, un mayor cociente de riesgos en relación con las mujeres negativas de lo que hay en los hombres. Esto coincide también con datos recientes de un análisis de una gran corte norteamericana, también con muchos pacientes, casi 100.000, donde se pierde el efecto protector del sexo femenino frente a los eventos cardiovasculares que ocurre en población general. Vemos como las dos curvas de la población general están muy lejanas en intermitente y como las curvas en línea continua de la población con VIH se acercan mucho más. Y especialmente pasa en el infarto. Esto no se encuentra en los ictus. Vaya. Creo que se me ha caído el agua. Bueno, la enfermedad cardiovascular sigue siendo un problema importante. Es la segunda causa de muerte. Estos son datos recientes de la Corte Suiza. Después del cáncer es la causa más frecuente de muerte. Y también en datos recientes de la Corte PISCIS, del mismo congreso, del último EACS, también es la segunda causa más frecuente de muerte en población con VIH y además tiene una frecuencia creciente. Y esto coincide con los pronósticos de los expertos que dicen que la enfermedad cardiovascular, a medida que transcurre el tiempo y que la población con VIH envejece y vive más tiempo, va a ser un problema cada vez mayor y junto con el cáncer es el problema que tenemos actualmente y va a ser el principal problema que van a tener nuestros pacientes que viven con VIH. Para concluir, el riesgo cardiovascular sigue siendo un problema importante y a pesar de que tenga algunas diferencias con otros países, hay una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular en población con VIH y hay una contribución muy importante de esta diferencia con la población general en las mujeres. Y esto implica que tenemos que focalizar y que mejorar las estrategias de prevención en las mujeres. Esto no tiene que ver con que yo sea mujer, esto no es un mensaje feminista, son los datos reales, los datos objetivos. Hay cada vez más información que apoya este mayor riesgo y probablemente tenemos que cambiar nuestra percepción de que el riesgo cardiovascular es un problema de los hombres y también ser más estrictos y más agresivos con la prevención en las mujeres, igual que en los hombres. Gracias a todos por escucharme, gracias al grupo que ha hecho posible que esté aquí esta mañana, gracias a CORIS y a todas las entidades que me han financiado, que nos han financiado al grupo. Muchas gracias.